Buenos días a todos. Vamos a comenzar la mesa redonda del 5G, el despliegue de la nueva generación de comunicaciones móviles y los casos de uso. Mi nombre es Bernardo Lorenzo, soy consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Supongo que la mayoría de vosotros me conocéis. Contamos con un elenco de ponentes, yo creo, de primera línea, que va desde la administración pública a las empresas y también a la universidad. Por lo tanto, yo creo que tenemos pues ponentes, como decía, que nos van a dar pues una visión del 5G y cómo va a evolucionar, y los casos, como decía, los casos de éxito, los casos de uso. El formato que vamos a utilizar es un formato en el que yo voy a hacer una pequeñísima entrada de un par de minutos o tres. Después cada ponente tendrá como 8 minutos y al final pues habrá un debate con preguntas que podéis enviar a través del chat y que se las haremos fundamentalmente a los ponentes. Tenemos, como decía, por una parte a Antonio Fernández Paniagua, subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. En segundo lugar, a Mazalén Daucirica, que es presidenta de Unirred. En tercer lugar, a Jorge Rodríguez, gerente de marketing de Hispasat. En cuarto lugar, a José Antonio Aranda, director de Innovación y Estrategia de Producto de Cellnex Telecom. Y en último lugar, pero no menos importante, José Antonio Portilla, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y director del Observatorio ISDEFE, Universidad de Alcalá de Henares, sobre ciberseguridad, TIC y avance digital. Bien, yo voy a hacer una pequeña introducción, como decía, antes de pasar la palabra a Antonio Fernández Paniagua. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que las prestaciones que proporciona la tecnología 5G en términos de ancho de banda, en movilidad, latencia, capacidad y velocidad de conexión de los dispositivos conectados son claves para la transformación digital de la economía y de la sociedad en su conjunto. El 5G va a propiciar el desarrollo de la industria de servicios 4.0 con el despliegue y control masivo de sensores, así como de aplicaciones de robótica, entre otras. También el control de dispositivos en tiempo real es indispensable para el coche autónomo, la telemedicina o la seguridad a distancia. También va a permitir el desarrollo, la extensión, el despliegue de la banda ancha de alta velocidad en las zonas rurales, o el desarrollo de la realidad virtual o de la realidad aumentada. En definitiva, el 5G supone una revolución que tendrá un efecto transversal sobre el conjunto de los sectores económicos y de la sociedad, produciendo mayor eficiencia y productividad en las empresas y en la administración pública, mayor oferta de productos y servicios y en un contexto de mayor competencia en el mercado. Va a haber pues una explosión en el uso de datos. En 2 o 3 años se va a multiplicar por 10 y vamos a pasar de los megabits a los gigabits en cuanto a la banda ancha en movilidad. Para que España se sitúe a la vanguardia de los países de nuestro entorno, se precisa la participación de todos los agentes, empresas, operadores, instaladores, administraciones públicas y también de los reguladores. Y hay que reforzar la apuesta por el 5G porque, según algunos estudios últimos que yo he podido leer, pues Europa no está muy avanzada en despliegue de 5G. Solo el 1% de los accesos instalados 5G en el mundo están instalados en Europa. Termino señalando que en materia de configuración del mercado y de desarrollo de la competencia, que es donde actúa fundamentalmente la CNMC, los aspectos que más nos preocupa son los siguientes. En primer lugar, que la asignación de frecuencias para los 5G promueva la competencia en el mercado. Que existan soluciones de transporte para conectar las estaciones radio con el resto de la red móvil, y aquí estamos en una posición, yo creo, de ventaja en España por el despliegue de las NGAs, de la fibra óptica y de la red de cable, y también por la regulación que tenemos tanto de las líneas alquiladas, la ORLA, como
de la oferta marco que permita a los operadores acceder a los conductos, a las infraestructuras, incluso a la fibra óptica oscura de Telefónica. También otro aspecto resaltar es el tema de los conflictos que se pueden producir en el uso de infraestructuras en la instalación de antenas de baja potencia, las llamadas Smart Cell. Se prevé que haya un despliegue masivo de este tipo de infraestructuras y pues se pueden plantear problemas, como decía, de compartición y problemas de instalación de este tipo de antenas. También es importante que se asigne la numeración adecuada, y aquí no solo en el ámbito nacional, sino internacional, para las comunicaciones máquina a máquina. La explosión de este tipo de comunicaciones va a requerir de esfuerzos en lo que se refiere a la atribución, a la adjudicación de numeración para este tipo de dispositivos. Y por último, también es importante que se facilite la portabilidad de las eSIM en dispositivos. Esto también es muy importante porque, lógicamente, para que los operadores puedan cambiar de un proveedor a otro, pues es muy importante que esto se tenga en cuenta. Y por último, también la aplicación de la neutralidad de red a lo que se denomina pues las network slices, que también es un elemento que va a tener mucha importancia en el futuro, y aquí hay una cierta preocupación por los principios que regulan la neutralidad de red a nivel de la Unión Europea. Nada más, y ya paso la palabra pues a los protagonistas de esta mesa redonda, y en primer lugar, como decía, Antonio Fernández Paniagua, subdirector general del espectro de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Antonio, tienes la palabra. Sí, buenos días a todos. Gracias, Bernardo, por la presentación, y gracias a Fenitel por invitarnos a participar en esta mesa redonda sobre el despliegue de la nueva generación de comunicaciones móviles y los casos de uso. Bueno, ya todos habréis escuchado en muchas ocasiones hablar de las grandes ventajas que va a proporcionar el 5G, de los nuevos servicios que se van a poder prestar usando esta tecnología, etcétera. Y por lo tanto, y teniendo en cuenta que disponemos de poco tiempo, yo me voy a centrar en abordar en qué situación nos encontramos en España en este momento en relación con el desarrollo de la tecnología 5G y cuáles son las medidas que se prevén adoptar para que España continúe en la posición, creemos, de liderazgo que ahora mismo tiene en Europa España en lo que se refiere al despliegue de las tecnologías 5G. Bueno, en primer lugar, todos conocéis el Plan Nacional 5G 2018-2020. En julio de 2017 se celebró una consulta pública para recabar aportaciones para la elaboración de este plan, y en base a 51 respuestas que se recibieron a esta consulta pública, se elaboró este plan que tiene como objetivo situar a España entre los países más avanzados en el desarrollo de este nuevo paradigma tecnológico, en el desarrollo de esta tecnología. Y el objetivo no es otro que cuando el 5G alcance su madurez tecnológica y sobre todo la madurez comercial, pues España esté preparada y pueda aprovechar todas las ventajas que esta tecnología va a ofrecer. De acuerdo con este plan, se han venido desarrollando las diferentes actuaciones previstas en el mismo. Y bueno, la hoja de ruta que marca este plan para los diferentes años entre 2018 y 2020, en 2017 se hizo la consulta pública y se publicó el plan, se estableció también la oficina técnica del plan. En 2018 se llevó a cabo la licitación de las primeras bandas de frecuencia, en concreto la licitación de la banda de 3.600 a 3.800 MHz, y se definió la hoja de ruta nacional para la banda 700 MHz. En 2019-2020 se han ido desarrollando proyectos piloto y casos de uso. Esto está todavía en ejecución. Ha habido 2 convocatorias de la entidad pública Red.es en la que se han adjudicado
un total de 10 pilotos, 2 en la primera convocatoria y 8 en la segunda, y en base a estos pilotos van a ser muy importantes para el desarrollo de los diferentes casos de uso que van a permitir luego el que el 5G pues pueda proporcionar todos esos nuevos servicios y aplicaciones que la tecnología va a permitir. Y en 2020 ya ha comenzado el despliegue comercial de la red del 5G. De hecho, en España los 4 operadores ya han comenzado este despliegue. Ahí hay un pequeño mapa en el que se refleja pues dónde ha comenzado a desplegar cada uno de ellos, pero en lo que se refiere a despliegue, España es uno de los países de la Unión Europea donde más ciudades con servicio 5G existe en la actualidad. Por lo tanto, el desarrollo del Plan Nacional 2018-2020 nos ha permitido que España esté en este momento en una posición pues muy buena para abordar todo esto. En lo que se refiere al desarrollo del ecosistema 5G, como he comentado, están estos 10 proyectos piloto en el que se han aprobado para su desarrollo en diferentes comunidades autónomas, y el objetivo de estos proyectos piloto es fundamentalmente experimentar los despliegues de la red 5G, experimentar con las técnicas de gestión de red que permite la tecnología 5G, el network slicing, el Edge y todo esto que ya ha comentado Bernardo Lorenzo en su introducción, y sobre todo desarrollar casos de uso que permitan acreditar que estas 3 grandes mejoras y qué pueden aportar para la prestación de servicios. El despliegue se está desarrollando. Bueno, para el desarrollo de estos pilotos, también recordar que por parte de la Secretaría de Estado se aprobó una resolución que habilitaba las bandas de frecuencia para el desarrollo de estos pilotos, y en base a ello, pues estos pilotos se están desarrollando y continuarán desarrollándose durante los próximos años. En este momento, como continuación de este Plan Nacional 2018-2020, en julio de este año, en julio de 2020, se publicó la Agenda España Digital 2025, que recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones que se articulan en 10 ejes estratégicos que están alineados con las políticas digitales marcadas por la Unión Europea para este nuevo periodo. Y el objetivo está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030, y el objetivo fundamental es contribuir de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales que tenemos en este momento. Hay 2 ejes inicialmente, los 2 primeros ejes de esta Agenda España Digital 2025 son la conectividad digital, y el segundo es el impulso de la tecnología 5G. No voy a mencionar el resto de ejes porque no disponemos de tiempo para ello, y me voy a centrar fundamentalmente en estos 2 primeros ejes de la Agenda España Digital 2025. En lo que se refiere al impulso de la tecnología 5G, en la estrategia nacional del Plan Nacional 2018-2020 ya estaba alineada con la comunicación de la Comisión Europea 5G para Europa, un plan de acción, y en el ámbito nacional lo que se pretende es realizar un alineamiento de las nuevas medidas de impulso del 5G con la revisión de este plan de acción que ha realizado la Comisión Europea y que está concretado en la comunicación Configurar el futuro digital de Europa. El principal objetivo que tiene este eje de impulso de la tecnología 5G es que España continúe liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Tiene 3 objetivos principales, que es reforzar esta posición de liderazgo en Europa en el desarrollo y despliegue de la red 5G, desarrollar un entorno confiable para el despliegue de estos servicios 5G en España y apoyar un despliegue temprano de 5G por parte de todos los agentes económicos. La estrategia de impulso de la tecnología 5G fue aprobada por el Consejo de Ministros y se ha publicado el 1 de diciembre de 2020. Tiene el trasfondo y los objetivos recogidos en la Agenda España Digital 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede, y se han establecido de esta manera los objetivos y actuaciones de esta estrategia. Tiene 3 ejes de actuación fundamentales. El primero de ellos es un espectro radioeléctrico habilitado para los servicios 5G.
el segundo, el apoyo efectivo al despliegue de redes y servicios 5G, y el tercero, un marco regulatorio y administrativo dinamizador del despliegue de la tecnología 5G. La estrategia consta de 15 medidas que se articulan en torno a estos 3 ejes estratégicos y 6 líneas de actuación con el objetivo de impulsar la tecnología 5G en España. El primero de estos ejes estratégicos consta de 4 medidas: la puesta a disposición de la banda de 700 MHz. En este momento estamos trabajando en ello y, de hecho, se va a publicar una consulta pública sobre las condiciones de la licitación de esta banda, se va a publicar esta misma semana. El segundo es la puesta a disposición de la banda de 26 GHz. La banda de 26 GHz, de momento, no hay una demanda efectiva del mercado por esta banda, y lo que se pretende es que la banda esté disponible para los operadores cuando la demanda exista de manera real. El tercer eje es la ordenación de la banda de 3,5 GHz. De hecho, lo que se va a hacer de manera casi inmediata es publicar la licitación de la banda de 20 MHz en esta banda, con el objetivo de posteriormente llevar a cabo la reorganización de la misma para que todos los operadores tengan espectro contiguo y puedan de esta manera aprovechar todas las ventajas del 5G. Y el cuarto sería la habilitación de las bandas armonizadas para su uso en 5G, es decir, que todas las bandas de frecuencias estén disponibles para uso de 5G cuando el mercado lo demanda. Lo que sería el segundo eje estratégico, hay un conjunto de medidas que sería que lo que tiene como objetivo es el despliegue de 5G lo más rápido posible en núcleos de población, en corredores de transporte, en la propia red de transmisión móvil, apoyos a las entidades locales para favorecer este despliegue, proyectos tractores de digitalización sectorial, fomento de la innovación en tecnología 5G y el ecosistema de seguridad, de ciberseguridad 5G. Y por último, el tercer eje estratégico, que sería el marco regulatorio y administrativo dinamizador del despliegue de la tecnología 5G, tiene como objetivo simplificar los trámites administrativos, reducir las cargas al despliegue, aprobar instrumentos para la agilización de los despliegues de redes y la ley de ciberseguridad 5G. La ley de ciberseguridad 5G, como sabéis, fue publicada ayer mismo el anteproyecto de ley para consulta pública, y lo que se trata es tener un entorno confiable donde se pueda desarrollar los despliegues de la red de tecnología 5G. Me gustaría explicar alguna cosa más, pero bueno, tenemos un tiempo limitado, no quiero quitarle tiempo a los demás. Y por último, simplemente en relación con los casos de uso, en la estrategia de impulso de la tecnología 5G se contempla que en el Observatorio Europeo 5G se identifican 16 verticales que se corresponden con diferentes sectores de actividad, y lo que contempla la estrategia de impulso de la tecnología 5G es impulsar la aplicación de 5G dentro de los sectores verticales sobre los que España Digital 2025 promueve proyectos tractores de digitalización, que son los sectores agroalimentarios, movilidad, salud, turismo y comercio. Y con esto no quiero quitarle tiempo al resto de ponentes y, por lo tanto, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Seguro que podías estar hablando durante horas, porque es verdad que la actividad de la Administración está siendo muy intensa en términos de planificación de actividades y de actuaciones. Pero bueno, tenemos que pasar la palabra a los siguientes ponentes y, Salén, tienes la palabra. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, bueno, dar gracias a Fenitel porque nos haya invitado y que este año más, pues bueno, se han superado nuevamente en realizar este evento incluso online, ¿no? Bueno, voy a empezar con la presentación nuestra desde el punto de vista del papel de las operadoras públicas, de infraestructuras de operadoras públicas, ¿no? Unirred, probablemente muchos de vosotros ya conocéis, lo constituimos 8 operadoras públicas, bueno, la gran mayoría operadoras públicas de ámbito autonómico, en el que prestamos servicios principalmente en ámbito de broadcast, radio y televisión, difusión de radio y televisión, comunicaciones críticas, tanto en infraestructuras necesarias para servicios de emergencia como infraestructuras ferroviarias,
También hacemos servicios de comunicación, lógicamente, por la ley de telecomunicaciones que así lo exige, transporte bien vía fibra óptica como radioenlaces de alta capacidad y servicios de IoT, ¿no? Nuestro ámbito de servicios, que están centrados principalmente en ámbitos autonómicos, nos posiciona en una situación muy relevante de cara a lo que se llama ahora la resiliencia de las infraestructuras, ¿no? Nosotros nuestros servicios se focalizan no tanto por intereses de rentabilidad, sino por eficiencia de los servicios. Tenemos unas torres de telecomunicaciones, unos centros de telecomunicaciones con servicios redundados, tanto en el sistema radiantes como garantías de alimentación de energía, con baterías, grupos electrógenos, etcétera, o acceso a caminos, lo que nos hace tener unas infraestructuras reforzadas y en muchas ocasiones estar en zonas aisladas o, digamos, rurales, donde pues bueno, lo que es la iniciativa privada pues no siempre ve rentable, ¿no? Poder estar ahí, con lo que de cara a los desarrollos de 5G, pues estas infraestructuras tendrán un carácter relevante. En la parte del impacto de 5G no me voy a extender, se ha hablado mucho de ello también, del marco regulatorio. Paso directamente a lo que es el papel de los ecosistemas de 5G y en el ámbito de las infraestructuras, ¿no? Por nuestra parte, en Unired será relevante la coubicación, el impulso del 5G de las operadoras privadas para que puedan coubicarse en nuestras infraestructuras. Cómo no, también ser facilitadores de estos servicios, lo que se llama ser operadores neutros o en aquellos casos en los que pueda ser interesante compartir estos servicios, pues para poder impulsarlo en ese sentido. Y a su vez será relevante la parte de transporte, ¿no? De toda esta serie de datos el día de mañana, los radioenlaces de alta capacidad o la fibra óptica, incluso que tenga que llegar a las torres de telecomunicaciones, que son unos diseños de negocio que todavía están por implantar, pues veremos en qué sentido pues se van desarrollando, ¿no? De cara al papel que estos retos técnicos puedan tener, pues es diferente tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, ¿no? En el ámbito urbano, pues lógicamente se utilizarán en la mayoría de los supuestos frecuencias más altas, mientras que en el ámbito urbano se utilizarán más frecuencias más bajas por lo general, pues para realizar una cobertura mayor, ¿no? De los servicios. Esto nos supone que como operadoras públicas pues tenemos un papel relevante en cuanto a ser facilitadores de, como ya se ha adelantado, facilitar en el mobiliario urbano, en la parte urbana de las microCES, la instalación de microCES para facilitar el despliegue de 5G, y en el ámbito rural, pues preservando siempre los espacios naturales, evitar que se produzca una brecha digital, ¿no? En definitiva, los tres puntos de valor que tienen las operadoras públicas es ser facilitadoras para los operadores móviles, para que pueda realizarse despliegue de 5G de manera armonizada e igual en todo el territorio. Dos, lo que son los servicios de autoprestación para la propia administración, en el sentido que el 5G no deja de ser un instrumento para que las administraciones públicas de ámbito local o territorial desarrollen sus competencias, por lo que tanto hasta ahora en ámbitos de emergencia, pero también en servicios esenciales de la propia administración, será fundamental el poder tener mecanismo, la tecnología de 5G al alcance, incluso espectro, para poder, dentro de las competencias de las administraciones, desarrollar las funciones que le están encomendadas, ¿no? Lo que es también la importancia del dato en sí, en muchas ocasiones, por ser datos sensibles o que solamente la administración competa a gestionar todos esos datos, o porque sean servicios, como se ha visto ahora en la pandemia, ¿no? Relacionados con la salud, en muchas ocasiones pues será fundamental el papel del 5G como autoprestación para estas competencias que las propias administraciones tienen encomendadas. Y finalmente, pues como hemos hablado, el tema del decalaje territorial, ¿no? Para evitar que se produzca esa brecha digital, ¿no? En cuanto a los casos de uso, voy a ser un poco breve para intentar no pasarme en el tiempo. Tenemos, los más relevantes son
en el caso de Aragón, pues AST está con esta idea de impulsar por parte de las operadoras públicas también los servicios de 5G. Bueno, pues hay, aparte del circuito de velocidad, se va a ofrecer este circuito para realizar pruebas de 5G, ¿no? Bien porque aquellas empresas que así lo desean pueden hacer pruebas con sus servidores o con sus propios sistemas de pruebas, o bien porque puedan utilizar el servicio de computación que está también en el propio circuito, ¿no? En el caso de Telecom Castilla-La Mancha se va a aprobar en los próximos años unos proyectos pilotos para asistencias en UBIs móviles, de manera que aquellos sanitarios que están en movilidad en las ambulancias puedan tomar las mejores decisiones, porque los especialistas puedan estar en los hospitales de relevancia. Y en un futuro, en una segunda fase, pues está planteando incluso poner drones que puedan asistir a personas in situ en un momento de accidente o un momento que haya necesidad para ello, ¿no? En el caso de Retegal, por ejemplo, en Galicia, y con esto ya voy a terminar para no pasarme en tiempo, pues en el Monte de Gozo se ha hecho una prueba de red de emergencia poniendo en valor la edge computing para que no se sature esta red de emergencia por uso masivo de datos móviles, o se plantea también otro ejemplo que se va a hacer con el centro de Taboada en Lugo, pues para poder acceder de manera inmediata a historial clínico de una persona, para hacer asistencias remotas en hospitales, o bien para tener pacientes monitorizados, ¿no? Bueno, pues esto es en líneas generales un poco unas pinceladas del papel de las operadoras públicas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcelén, y sobre todo también por ajustarte al tiempo, que no es fácil. Y paso la palabra a Jorge Rodríguez de Hispasat. Adelante. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Se me oye? Muy buenos días a todos. Ahora sí. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí de nuevo en el Telecom, en esta edición online. En primer lugar, pues desear que todos los participantes estén bien, que vuestras familias estéis bien y a ver si el año que viene ya nos podemos ver cara a cara, que es como nos gusta a nosotros hacer este evento. Vamos a hablar un poco desde Hispasat de cuál es el rol del satélite en el ecosistema 5G, hablando un poco de los casos de uso y unas perspectivas del mercado, y finalizaremos con algunos de los proyectos que estamos haciendo en Hispasat. Todos sabéis ya que es Hispasat, es el operador de satélites español con presencia en Europa, Norte de África y toda América. Probablemente también nos conozcáis mucho por nuestro rol en la difusión de la televisión. Transmitimos ahora mismo más de 1.300 canales, pero en el sector de la conectividad, en el mundo de los datos, también tenemos una presencia importante y, por ejemplo, en comunicaciones móviles, ahora mismo Hispasat conecta más de 2.400 BTS, estaciones base de 2G, 3G y 4G a través de nuestros satélites. En la perspectiva del mercado de 5G, bueno, ya hemos visto algunos de los números sobre 5G. Queríamos trasladarlos un poco a qué impacto tiene en la industria satelital. Si, por ejemplo, en 2025 habrá 2.800 millones de suscriptores móviles 5G, según GSMA, esto se traducirá a la industria satelital con más de 50.000 millones de ingresos para toda nuestra industria. Y, por ejemplo, en el 2035, que tendremos en torno a 13.2 billones generados en toda la industria ICT, pues ya en el mundo del satélite esto se impactará con más de 500.000 millones de dólares, en este caso, en la industria satelital. Es decir que, aunque obviamente a un tamaño más reducido que toda la industria de telecomunicaciones, y en particular los operadores móviles, el sector satelital también se ve muy impactado por el 5G. ¿Dónde está el satélite? Nosotros vemos al satélite como un complemento a las redes terrestres para, digamos, dar servicios de valor añadido o apoyar esas infraestructuras, y también para dar servicios 5G a aquellas regiones o zonas donde no lleguen las infraestructuras terrestres. Tenéis aquí un poco un esquema conceptual de dónde llegamos el satélite, muy centrado en el ámbito rural y remoto, pero también en áreas y aplicaciones como la movilidad aérea, terrestre, marítima,
el sector del Smart Agro, incluso la industria 4.0 en algunos casos de uso, la conexión a la nube también en ámbito rural y suburbano. Entonces, hay una serie de aplicaciones ahora mismo que el satélite puede dar servicios en este ecosistema 5G que vienen sobre todo como complemento a las redes terrestres. ¿Qué aporta el satélite en concreto a ese ecosistema 5G? Pues la primera, es la más intuitiva para todos, es la cobertura universal. Cubrimos el 100% de la población y el 100% del territorio. Por lo tanto, podemos hacer llevar esos servicios a toda la población y a todo el territorio. También aportamos calidad de servicio, permitimos llevar esa conectividad a todos los dispositivos, incluso en un ecosistema de movilidad, garantizando ese 100% disponible esos servicios a todos estos dispositivos. Comunicaciones críticas. Es importante garantizar que además esa calidad de servicio esté disponible, ese servicio incluso en casos de emergencia y problemas de seguridad pública. El satélite sigue garantizando ese apoyo a las infraestructuras críticas, proveyendo servicios también en el ecosistema 5G, por supuesto. Y por último, pero no menos importante, el apoyar la distribución de vídeo avanzada en entornos multicast, en redes híbridas, es decir, por ejemplo, llevando contenidos de manera eficiente al Edge o a las propias estaciones e incluso a las CDNs en algunos casos de uso. Los casos de uso del satélite en el 5G, una vez entendido más o menos cuál es nuestro rol, pues se pueden agrupar yo creo que en 6 grandes grupos. El primero, la conectividad a las estaciones base. En aquellos sitios donde no llegan microondas o fibra o es muy caro desplegarlos, pues obviamente el satélite jugará un rol muy particular en el 5G en torno a las small cells. Como yo decía, nosotros ahora mismo ya conectamos 2.400 estaciones base en toda nuestra huella en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Pues esto esperamos que vaya a aumentar significativamente con la llegada del 5G. También estamos en la digitalización de las zonas rurales, es decir, la transformación digital del sector de las zonas rurales llegarán también con ese apoyo del satélite. Movilidad, tanto aérea, terrestre como marítima, si se quiere hacer en 5G, tiene que tener en cuenta el satélite. Emergencias y seguridad, como decíamos, por ese rol de infraestructura crítica y que permite la continuidad de servicios en caso de emergencia. El IoT, muy particularmente el caso de transporte, agro y utilities y energía, porque son áreas donde la disponibilidad de redes terrestres es más limitada. Pues, por ejemplo, en el Smart Agro está claro que en algunas de las partes pues no habrá cobertura terrestre, pues el satélite os permitirá llegar a esas zonas. Y también pues lo que hablamos del vídeo, pues en aplicaciones concretas, en casos concretos de distribución de vídeo. Para acabar, quería compartir con vosotros lo que estamos haciendo en Hispasat. En primer lugar, estamos trabajando intensamente en la parte de estandarización y normalización del 5G y en especial, obviamente, la inclusión del satélite en esta red de redes que es 5G, que ya no es solo una tecnología móvil, sino ya es una red de redes en la que hay que integrar y hacer interoperable esa red. También trabajamos en otros consorcios y en otros grupos de trabajo, por ejemplo, el 5G Barcelona, en torno a la ciudad de Barcelona y el Mobile World Congress, haciendo pilotos y demostradores. En 2019 hicimos uno de la ambulancia conectada. Algún proyecto interesante, por ejemplo, Energy 5, que está trabajando en torno a la automatización de la gestión de las redes de energía. Aquí trabajamos en este proyecto proveyendo conectividad para el apoyo de estos sistemas de monitorización. Y ahora mismo estamos también trabajando en el 5G MET, que bueno, está Vertis Cellnex en esta ponencia y nos va a contar un poco, seguro que nos habla más del proyecto, pero 5G MET es un proyecto para trabajar en el corredor transfronterizo entre Francia y España,
para conectividad, a trenes, a todo el corredor, también a automóviles, y ahí estamos trabajando para ver para desarrollar soluciones para Smart Cells 5G autosostenibles. Para acabar, quería presentaros un proyecto muy concreto. Es un proyecto en el que estamos desarrollando principalmente con Telefónica UK y con el apoyo de la ESA y otros partners para el desarrollo de un vehículo autónomo conectado que es híbrido 5G y satélite. Y para contároslo mejor, tengo un vídeo, así que si por favor podemos reproducir el vídeo. Bueno, y ese era un vídeo de nuestro proyecto Darwin, que decíamos estamos desarrollando este coche autónomo para distintas verticales, tanto retail, última milla, como seguridad, como ambulancias, incluso distintas soluciones de coche autónomo que combina 5G y satélite. Para finalizar mi ponencia, solo remarcar los aspectos fundamentales. El satélite es una tecnología que aporta y amplía el potencial de las redes terrestres en el ecosistema 5G. Proveemos soluciones y beneficios para el 5G, desde la seguridad, fiabilidad, capacidad multicast. Y en nuestro caso, Hispasat, estamos trabajando para el proceso de estandarización del 5G dentro del 3GPP, sobre todo en la parte de integración del satélite, y pues creemos que obviamente cualquier programa o proyecto que tenga como objetivo desarrollar el 5G tiene que sí o sí contar con el satélite. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que ha quedado muy claro el potencial que tienen los satélites para el desarrollo del 5G. Cuando hablamos de los satélites, normalmente pensamos en la cobertura integral de los territorios, el que se llega a todos los sitios donde no llegan otras redes. Pero bueno, yo creo que también has dado una visión de aplicaciones ya directas de la tecnología 5G. Bien, veo que no hay preguntas, no ha habido ninguna pregunta en el chat. Os animo a los que estáis oyendo a los ponentes que si tenéis interés hagáis alguna pregunta para poderla exponer al final de sus intervenciones. Bien, sin más dilación paso la palabra a José Antonio Aranda, que es director de Innovación y Estrategia de Producto de Cellnex Telecom, un operador neutro que seguro que también nos va a exponer sus potencialidades en lo que es el despliegue del 5G, como también ha pasado con Masalen en el caso de Unirred.
Muy bien, adelante, José Antonio. Muchas gracias, Bernardo, y muchas gracias a Fenitel por permitirnos este año de nuevo presentar en Telecom 2020. Yo principalmente esta ponencia la iba a focalizar en cómo impacta a un operador de infraestructuras como nosotros el 5G y qué es lo que está pasando alrededor del 5G. Siempre se habla del 5G de un triángulo de 3 pilares en el que se va a potenciar el uso de las tecnologías IoT y se estima que de aquí al 2025 va a haber casi 25.000 millones de conexiones IoT en el mundo. También se habla que va a crecer exponencialmente en los próximos años, que ya lo está haciendo a un ritmo de un 30% el tráfico de datos y esto lo que va a permitir es dar más capacidad en movilidad a los usuarios. También se habla del 5G que va a ser 100 veces mucho más rápido que el 4G y esto va a permitir aplicaciones de latencia baja, sobre todo de coche conectado y de automatización de las empresas. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de digitalización todas las frecuencias altas, bajas, y según la GSMA, al final todo este mundo va a necesitar de infraestructuras compartidas. Diferentes estudios que hay de la GSMA dicen que además los operadores van a tener que invertir muchísimo dinero en las infraestructuras. Estamos hablando de 1.1 trillones de dólares en los próximos 5 años, de los cuales un 78% va a ir destinado al 5G. Y si nos focalizamos un poquito en Europa, solo los operadores europeos móviles van a invertir mínimo de 50, incluso hay predicciones de 200.000 millones de euros para implementar 5G, sobre todo en la actualización de sus redes, en densificación, en virtualización y en fibra. Y son estos los pilares que para nosotros son más importantes del 5G. Nosotros vemos que tenemos una posición muy relevante para poder dar cabida a las necesidades que tienen de compartición de infraestructuras como operador neutro los operadores móviles y surgen una serie de conceptos que para nosotros nos suponen una oportunidad. Conceptos como Edge, computación periférica, conceptos como virtualización o softwareización de las redes, conceptos como cobertura indoor mejorada o cobertura outdoor mejorada y virtualizada y, sobre todo, fibra. En España tenemos la suerte de tener mejor fibra de Europa. De hecho, se dice que en España tenemos fibra equivalente a la fibra conjunta de países grandes como Alemania, Francia e Italia. Y en 5G lo vamos a aprovechar, sobre todo, para unir con nuestras antenas. En la última ponencia del año pasado comentábamos que Cellnex ya estaba presente en diferentes países de Europa. Desde entonces hemos seguido creciendo, hemos llegado a Portugal, a Irlanda, hemos potenciado nuestra presencia en Inglaterra y hemos hecho una serie de acuerdos que nos van a llevar a Polonia y incrementar el número de antenas en los países que tenemos a día de hoy, como Francia, como Italia, y abrir nuevos mercados como Austria, como Suecia o como Dinamarca. Y para poder seguir dando los servicios que seguimos dando de telecomunicaciones, pero también seguir comprometiéndonos con el servicio nuestro de infraestructuras de televisión, servicios de emergencia, servicios de conectividad y servicios Smart o IoT. Cuando analizamos nosotros cuáles son los principales retos y cómo focalizamos el despliegue de 5G, lo focalizamos en 4 pilares. El primero es, nos proponen una oportunidad el 5G de crear unas nuevas infraestructuras como son oficinas metropolitanas, oficinas centralizadas y todas estas unidas con fibra.
Además, se habla mucho del mundo del cloud y la softwareización. Muchas de las antenas y de las funcionalidades que hay en las antenas se van a llevar a otro sitio y, por lo tanto, esto nos abre la oportunidad de poder ofrecer a nuestros clientes este tipo de infraestructuras metropolitanas en una primera fase y centralizadas también. Y poco a poco, conforme va habiendo mayor demanda, porque se necesitan servicios de más baja latencia, de más proximidad, de intentar dar datos más locales, datos en la lengua autonómica, por ejemplo, pues se necesitarán cosas más hacia el edge y, por lo tanto, nos ofrece a nosotros una oportunidad de esa infraestructura poderla desplegar también en el edge. El segundo pilar que nosotros estamos trabajando es el relativo a la cobertura en exteriores, es decir, cómo va a impactar el 5G en estas antenas que ya tenemos, en las azoteas que ya tenemos, en esas esbolsas que hemos empezado a desplegar, y se nos abre una nueva oportunidad para poner en nuevos sitios. A día de hoy, como se sabe, aquí en España estamos implementando ya red 5G desde septiembre. Ya los 5 operadores están, los 4 operadores están ya con red 5G, y nosotros estamos ya poniendo estas antenas, ya un porcentaje importante de nuestros sites ya están habilitados 5G, pero vendrá el despliegue masivo con la banda de 700 y en un futuro con la banda de 26, que permitirá más la densificación. El tercer pilar que nosotros nos apoyamos es, además, va a haber una oportunidad en que empecemos a dar cobertura masiva indoor en determinadas zonas donde va a haber una necesidad de cobertura masiva y de ancho de banda masivo. En una primera fase, sobre todo, suele ser en áreas donde hay concentración de personas, como en teatros o como en parques al aire libre. Y ya estamos trabajando en este sentido. Nosotros llevamos ya tiempo haciendo infraestructura neutra en, por ejemplo, estadios, y hemos empezado ya a estos estadios a convertirlos en estadios 5G, y hemos empezado a implementar small cells y sistemas distribuidos de antena en este área. Pero seguimos trabajando en zonas como metros, como hospitales, para que llegue la cobertura también. Y el último pilar que quería cubrir que estamos trabajando es los casos de uso. Los casos de uso en salud, casos de uso en educación, casos de uso en turismo y casos de uso en general en las ciudades. Y aquí quería poner 3 ejemplos muy rápido que llevamos trabajando tiempo. El primero es cuál puede ser la infraestructura que vamos a montar en las ciudades. En lugar de que los operadores tengan que ir a implementar 4 redes separadas en las ciudades, densificando en cada una de las antenas y en las farolas de las ciudades, vamos a intentar ver si con una infraestructura única podemos montar redes más eficientes. Y este proyecto hemos estado trabajando desde hace ya 3 años con la ciudad de Barcelona, con la ciudad de Bristol en el Reino Unido, con la ciudad de Lucca, y creemos que es un pilar, las infraestructuras en las ciudades, básico para el 5G. Pero también hemos estado intentando trabajar con los operadores móviles para ver cómo esas nuevas infraestructuras como Edge Computing, como redes privadas, se pueden aplicar a diferentes sectores. En este caso, hemos habilitado el primer festival 5G en Europa, en Castellolí, en el que hemos puesto una cámara en el medio. Si veis ahí, es un grupo que se llama Black Eyed Peas, que pusimos una cámara y transmitíamos esa señal en directo de tal manera que desde su casa una persona podía vivir la experiencia como si estuviese dentro del concierto. También hemos hablado con escuelas de negocio para ver cómo podemos empezar a introducir el 5G en la educación, y con el IES hemos hecho unas pruebas piloto de introducción de tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual para la educación. Y el último caso de uso que quería presentar es cómo aplica también para los servicios de emergencia el 5G, y hemos habilitado drones que vuelan en zonas de incendio, y utilizando tecnología IoT somos capaces de mezclar toda la imagen junto con el IoT y hacer que desde el centro de control se pueda controlar dónde están los bomberos, dónde está el fuego, y apagarlo de manera más eficiente. Nosotros, para terminar, hemos también trabajado con los operadores en presentar proyectos a Red.es,
y nosotros nos hemos presentado con Vodafone en la primera convocatoria y trabajamos con ellos en diferentes casos de uso, y en esta segunda convocatoria también nos hemos presentado con MásMóvil y vamos a hacer casos de uso también en todos los sectores productivos para intentar ayudar a los operadores móviles a identificar cómo se puede monetizar el 5G. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio Aranda. Queda claro el papel de los operadores neutros en todo lo que tiene que ver con el despliegue y las aplicaciones del 5G. Yo creo que efectivamente Celnes pues tiene un potencial muy importante, no solo en el ámbito nacional, sino por su propia expansión internacional. Pues también va a ser un jugador significativo en este ámbito. Y bueno, esperemos que en fin, que todo vaya como esperamos que debe ir, ¿no? Y que tengamos un 5G pues lo más extenso posible y de calidad, en competencia, etcétera. Bien, pasamos a la última ponencia, que es la visión de la universidad, la visión del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Yo creo que también es una visión pues sin duda muy importante y esperada. Y bueno, pues le doy la palabra a José Antonio Portilla para que nos explique cómo lo ven desde la universidad. Gracias. Muchísimas gracias, Bernardo, por esta presentación. Muchísimas gracias a Fenitel por permitir al Colegio de Ingenieros participar en esta mesa con grandes amigos, como el propio Bernardo, que ha sido ingeniero del año, con empresas que son muy queridas por el colegio, como Unired, Hispasat, Celnes, o como el propio Antonio Fernández Paniagua. De verdad que muchas gracias. Lo bueno de ser el último cuando te toca una mesa redonda es que parte de los mensajes ya han sido transmitidos y te permite establecer un hilo conductor. Lo malo es que siempre al final vamos un poco pillados de tiempo, con lo cual voy a intentar mandar 3 mensajes muy concretos que creo que son interesantes, pero intentando además ver la ligazón con todas las anteriores ponencias que se han desarrollado. Bien. Los 3 mensajes van. El primero de los mensajes es relativo a cómo es el estado de los despliegues actualmente a lo largo del mundo y también en España. El segundo de los mensajes estará un poco más centrado dentro de lo que es las verticales de uso y cómo en diferentes sitios no debemos aplicar las mismas cosas, porque siempre todo el mundo somos diferentes y tenemos particularidades. Y el tercero, con algunas precauciones y carencias que creo que tenemos que tener en la mente a la hora de introducir el 5G. Bien. ¿Cómo estamos a lo largo del mundo? Pues el mundo está comenzando y está comenzando una revolución, la revolución del 5G, que no tiene marcha atrás y que, como todas las anteriores evoluciones de la red móvil, lo que va a hacer es una mejora significativa. A día de hoy, según los datos de noviembre de este año del Global Supplier Association, 5G en su modalidad non-standalone está presente en 66 países con 148 operadores. Recordemos que la modalidad de non-standalone es una modalidad mixta en la cual combinamos la 4G y 5G, lo cual además es por lo menos a nuestro entender, es una muy buena solución a la hora de establecer un camino de migración que además nos permita probar los pilotos, probar la tecnología, ir convenciendo a las personas de las bondades de este nuevo sistema, pero minimizando los riesgos para, como me vais a permitir, como ha dicho antes Jorge, que la inversión, que es una inversión elevada, pues la podamos ir rentabilizando poco a poco. Sin embargo, lo que es el 5G puro, el 5G standalone, también se está desarrollando y hay 3 operadores que en Sudáfrica, Estados Unidos y Colombia ya han empezado a desplegar redes standalone, evidentemente no con todo su potencial, pero sí en lo que es el core puro de 5G, y hay más pruebas a operadores que incluso en la misma España, que lo podéis ver ahí en el mapita subrayado en rojo y de lo que tenemos que estar muy orgullosos, estamos ya empezando a probar este sistema standalone de 5G. En España, ¿cómo estamos? Pues como ha dicho Antonio Fernández Paniagua, pues estamos bien, estamos en cabeza, ¿vale? Dentro de ese comentario general que ha hecho Bernardo de que solo el 1% del 5G está situado en Europa, pues de ese 1% nosotros somos una cabeza de lanza, una punta de lanza. Tenemos en varias ciudades españolas, ya tenemos, como lo podéis ver ahí en la imagen, tenemos
los 4 operadores con 5G y después tenemos un conjunto de ciudades que van aumentando casi mes a mes con disposición de 5G. Pero es que además hay otro factor importante. Si nos fijamos en la gráfica que tenemos en la derecha de la imagen, este es un estudio que hace Umauto sobre la cobertura y la calidad del despliegue de redes móviles en España. Y si podemos ver claramente que la puntuación que obtienen todos los operadores está por encima del 7, es decir, tenemos o un notable o rozamos el sobresaliente en el despliegue con respecto a diferentes parámetros, ¿vale? Y eso nos hace, conjuntamente con el despliegue de fibra que también antes ha mencionado Bernardo y Antonio Fernández Paniagua, que para la evolución del 5G pues tengamos ahora mismo una situación de partida verdaderamente buena. Y ahora un detalle sobre las aplicaciones. Bien, y me gustaría unir varias cosas que se han ido diciendo aquí. Para poder desarrollar aplicaciones, para poder disponer de estos casos de uso verdaderamente, tenemos que hacer un esfuerzo, primero, en disponibilidad del espectro, ¿vale? Y además de disponibilidad del espectro, en hacer llegar la cobertura a todas esas zonas rurales que, como hemos mencionado Mayalén o el propio Jorge, tenemos que buscar soluciones alternativas para poder llegar a ellos, porque ahora mismo, pues muchos de ellos, en algunos de ellos, todavía ni siquiera tenemos cobertura 4G. Entonces, el despliegue de bandas de 700 MHz es muy importante. La gráfica que tenéis aquí es una gráfica que está extraída de un informe de Ericsson sobre los casos de uso más importantes. Y podemos ver que los que están relacionados con salud o con industria o con energía son a día de hoy los que se llevan la palma. Y cuando digo se llevan la palma, quiere decir que tienen actualmente a lo largo de todo el mundo el mayor porcentaje de mercado y uno de los mayores porcentajes de crecimiento esperado hasta el año 2030. Sin embargo, lo que les decía antes, no todo es aplicable a los mismos sitios. Y si nos fijamos, algunos de los casos de uso que han sido presentados a lo largo de esta mesa redonda, se centraban, por ejemplo, uno de ellos en agricultura, que es uno de los que tenía muy poquito potencial o muy poquito cuota de mercado en la gráfica anterior. Sin embargo, para España es muy importante, pero tenemos que unirlo y englobarlo dentro de ese, digamos así, conjunto de actuaciones que tienen que ir en global. Es decir, podremos fomentar la agricultura o la Smart Agriculture en 5G si tenemos un buen despliegue utilizando infraestructuras, no solo las de los operadores actuales, sino también por satélite, tirando de operadores locales y regionales, utilizando infraestructura neutra, ¿vale? Y todo ello lo que hará será que impulsemos el 5G. Algunos comentarios, por ejemplo, Federico Ruiz, y me uno a lo que ha dicho José Antonio Aranda, que fijémonos que uno de los puntos que en España creemos que va a ser importante desde el punto de vista de verticales de uso es el del entretenimiento, el del turismo y el del entretenimiento. Y el concierto que ha enseñado es uno de los ejemplos paradigmáticos. Bien, yéndome a la última, algunas preocupaciones. El conocimiento que tiene la población general sobre 5G es cuanto menos limitado. En un estudio que hace Samsung está hablando de que el 64% de los españoles tiene un conocimiento bajo o muy bajo. Es más, cuando yo he preguntado a mis amigos, a mis conocidos, que no están tan dentro del mundo TIC como nosotros, y les pregunto, oye, 5G, ¿qué te va a traer? La respuesta de todos ellos es más velocidad. Y más velocidad no es una de las características, por supuesto, pero a lo mejor quizás ni siquiera es una de las más importantes, como puede ser la latencia, ¿vale? A la hora de producir nuevos servicios. Entonces, tenemos que hacer una labor de culturización de las personas de todos los nuevos e importantes beneficios que proporcionará 5G. Y nuevamente ligando con la presentación que ha hecho José Antonio Aranda, un factor importante dentro de 5G bien sabemos que va a ser la densificación de estaciones. Pero claro, tenemos que intentar hacer un cambio de mentalidad con las personas porque todos hemos visto noticias de quema de estaciones de 5G porque a la gente hay gente que no tiene el conocimiento técnico suficiente y que le da miedo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, otro de los mensajes que quiero lanzar a todos los panelistas y a toda esta hipersector TIC que nos rodea es que tenemos que hacer un esfuerzo adicional en convencer a las personas de la realidad tecnológica y de los beneficios que tiene esta tecnología en concreto. He intentado ajustarme el tiempo. Bernardo, lamento si me he pasado un poquitito. Muchísimas gracias de nuevo por habernos invitado. No, al contrario, muchas gracias a ti porque te has disciplinado bastante en cuanto al
al tiempo. Yo creo que hemos cubierto lo previsto. Estamos un poquito después de la 1, pero es verdad que también hemos empezado un poquito después. Yo creo que en fin, con la benevolencia de Concha Iglesias, que es quien va a hacer las conclusiones y la clausura, vamos a utilizar unos 5 minutos, porque hay 2 preguntas y luego yo tenía otra también para haceros. Las preguntas son si tenemos información sobre los resultados de las pruebas piloto de 5G y sobre todo entre la diferencia entre lo teórico y el resultado de estas pruebas, ¿no? Esta es una pregunta para quien se atreva o quien tenga esta información, pues que la explicite. Yo me puedo atrever. Por favor. Pues adelante. Vale, nosotros hemos estado haciendo diferentes pruebas de uso de Fixed Wireless Access. Tenemos varios proyectos en Andalucía y uno de ellos es probar en zonas rurales si podemos sustituir la fibra por esta tecnología inalámbrica. Y lo que vemos es que sí se llegan a velocidades de 1 gigabits por segundo utilizando bien la tecnología. Eso es lo que más o menos la tecnología a día de hoy permite. Conforme vayamos avanzando en el desarrollo de 5G, se espera que se lleguen a 10 gigas. La semana pasada hubo una noticia en la que el operador de Arabia Saudí, Etihad, pudo transmitir ya probando equipos 5G nuevos a 9,1 gigabits por segundo. Por lo tanto, yo veo que cada vez, poco a poco, conforme vaya la implementación 5G mejorando los equipos, seguiremos mejorando las velocidades y las latencias. Muy bien. No sé si es que tenemos otra pregunta un poco larga. Bueno, voy a hacer una que yo creo que es muy fácil de contestar. Estoy seguro que tenéis la cifra, y es que ¿cuántas small cells van a ser necesario instalar? Aquí me parece que hay que sacar la... Sí, se habla de la capacidad, ¿no?, de multiplicar por 100 los dispositivos que ahora tenemos capacidad de conectar por 4G, ¿no? Luego, lógicamente, también será a base de demanda. En la medida en que se vaya haciendo estos despliegues, los casos de uso en las aplicaciones que se requieran, pues iremos mucho más rápido, sea exponencial. O sea, la pandemia ha sido ejemplo de cómo, ¿no?, cuando queremos nos sumamos a la ola para sumarnos a las tecnologías que estaban ahí. Y en 2 semanas nos hemos puesto todos al día en lo último de videoconferencias. Pues en el tema de las small cells será así, en la medida en que seamos capaces de activar todos esos servicios, ponerlos a disposición con todas estas pruebas de concepto que se están haciendo y las aplicaciones que en su día se vayan desarrollando, ¿no? Pues eso irá más rápido, especialmente habrá más demanda para ello, ¿no? Pero no sé qué opinan. Complementando lo que comenta Machalén, a día de hoy en España tenemos en torno a unas 40 y tantas mil torres, ¿no? Dependiendo de con quién hables de los operadores, son más optimistas en la implementación de small cells o menos optimistas. Hay algunos operadores que dicen que probablemente con esas antenas sea inicialmente suficiente para los primeros años, y otros que quizás son un poquito más optimistas. Me voy al extremo más optimista, ¿no? Y se habla de que necesitaremos por cada una macro, 10 small cells. Entonces, pues hacer las multiplicaciones, en el caso súper optimista, necesitaríamos en torno a unos 400.000 small cells en España. Muy bien, la otra pregunta, que es un poco larga, voy a tratar de sintetizarla, y es el papel de los operadores neutros, como Cellnex, en lo que se refiere a aportar valor en relativo al MEC Cloud. Es un poco larga la pregunta, pero creo que se puede entender, ¿no? Machalén, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Hombre, yo creo que ahí nos compaginamos, ¿no?, tanto Cellnex como las operadoras públicas, ¿no? Nuestro papel no siempre es que vaya cada operador, ¿no?, individualmente a tener por parte de las empresas o las operadoras que ofrecemos servicios de infraestructuras a ser simplemente alojadoras, sino que se puedan hacer comparticiones, ¿no?, de servicios, ¿no?, comparticiones de antenas. Yo creo que el día, como bien has dicho tú antes, no estamos obligados a entendernos no solamente el sector público-privado, sino también el propio sector
sector privado entre sí, ¿no? Porque, lógicamente, todas las inversiones que hay que realizar en el 5G, tanto en dispositivos, tanto en antenas, tanto en infraestructuras, tanto en fibra óptica, etcétera, pues bueno, pues todo eso no lo va a poder asumir individualmente cada uno, por lo que estamos obligados a entendernos todas las partes, ¿no? Un poco. Si quieres añadir alguna cuestión más, ¿no? Y por complementar un poquito también, nosotros vemos que también es una oportunidad para un operador de infraestructuras para poder crear nuevos espacios donde los operadores compartan infraestructura Edge Computing. Entonces, podemos ir desde lo más básico, es decir, pues podemos poner en una primera fase probablemente oficinas regionales o incluso metropolitanas donde compartan los operadores, hasta cuando esto vaya evolucionando más y haya más demanda hacia el Edge, tener algún tipo de caseta o de shelter al lado de nuestras antenas que podamos ofrecer a los operadores móviles. De ahí, pues podemos ir dando pasitos en ver si nosotros podemos entrar en la cadena de valor y ver si además de esa caseta los operadores estarían interesados en compartir servidores, ¿no? Y ver si ese tipo de modelos les puede encajar. De ahí podemos ver si además de servidores podemos ir a un mundo en el que podamos compartir contenedores, ¿no? Y de ahí toda la sofisticación que queramos, ¿no? Pero yo creo que en una primera fase el Edge Computing sí que nos va a permitir una nueva oportunidad para los operadores de infraestructura. Bien, termino con una pregunta muy corta y que también pido una respuesta muy corta porque ya estamos fuera de plazo, y es: ¿cómo veis el papel de los instaladores y de los integradores de tecnologías en este mundo del despliegue del 5G? Porque estoy seguro que muchos nos están escuchando en este momento. Sí que respondo yo. En mi percepción, yo creo que la respuesta es bastante evidente. Se necesita un nivel de conocimiento y un valor que aportan generalmente los instaladores de telecomunicaciones muy importante en el mundo de 5G, sobre todo en esta capa, ¿no?, que presentamos, creo que cada uno de los ponentes, de aplicación, de hoy cómo hacemos llevar esos servicios a los usuarios finales. Y desde nuestro punto de vista, el punto de vista de Hispasat, ya no es solo una concepción de conectar, sino también ofrecer soluciones del ámbito de la transformación digital, por ejemplo, del medio rural, del Smart Agro, de la sensorización, hasta soluciones de telemedicina, teleeducación. Toda esta capa de valor añadido en el que estamos trabajando en torno al ecosistema 5G necesita buenos profesionales bien preparados para que, digamos, den apoyo al despliegue de esos servicios. Por apuntar un poco lo que, y va a ser 10 segundos, Bernardo, lo que dice Jefe, te lo prometo, 10 segundos. Es verdad, sobre todo el nivel de customización y de personalización que requieren los servicios cuando los vas a meter en una estructura hecha. Al final requiere un operador local, un instalador local, alguien que esté sobre el terreno para lograr acomodar lo grande a lo pequeño, es decir, lo general que es la infraestructura de 5G al servicio particular que va a requerir cada uno de los clientes. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por las interesantes ponencias. Espero que el año que viene lo podamos hacer en directo y que podamos disfrutar también de las buenas relaciones que siempre hay en este tipo de jornadas que organiza Fenitel. Nada más, paso la palabra ya a las conclusiones y clausura que va a llevar a cabo Concha Iglesias Jiménez.